Vamos a concentrarnos a lo que vamos a estar leyendo, y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1. Vamos a meditar en esta reflexión bíblica de la segunda carta de Pedro en su epístola, desde el capítulo número 1, y vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante. Yo agradezco a Dios porque sé que, gloria al Señor, este fin de semana he estado ausente porque estaba un poco afectado de salud, pero gracias a Dios por el viernes que me cubrió Esteban, el domingo nuestra hermana evangelista Anabel, y podemos estar hoy aquí, aleluya, gozándonos y alegrándonos en la presencia divina del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas que quiero enfatizar, que no en los anuncios que dio la hermana Odelacia hace un momento, quiero que nos concentremos que la parte del día 23, o sea, la actividad del sábado 23, es toda una parte de lo que es la celebración. Lo que sucede es que este año hemos querido hacer la celebración de forma diferente, de forma distinta, para que toda la iglesia pueda participar y compartir en un tiempo de expansión, en un tiempo de compañerismo, en un tiempo de amistad. Y cada ministerio va a llevar un programa, y cada ministerio va a realizar diferentes programas en ese día que vamos a estar el día sábado 23. Pero el domingo 24 estaremos aquí en una gran fiesta espiritual de celebración, de gozo y de alegría. Decimos amén a todo eso. Muy bien, ¿tienen segunda de Pedro capítulo 1 abiertos? Entonces vamos a comenzar. Voy a leer el verso número 8 en adelante. Y vamos a leer estos textos hasta el verso número 14. Y leemos de esta manera siguiente: pero porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 12: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Verso 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Verso 12: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y verso número 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, vamos a hablar el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Es interesante todo lo que nos enseña, y he puesto y queremos desarrollar esto: contendiendo ardientemente por la fe. Diga conmigo: contendiendo ardientemente por la fe. Algunas veces cuando leemos la palabra contender ardientemente, no significa el aspecto de contienda, de problema, de circunstancias negativas. El contender, cuando dice la Biblia contendiendo ardientemente por la fe, se refiere a una manera de pelear una batalla espiritual para mantenernos firmes profundamente en un crecimiento y desarrollo continuo en la presencia del Señor. Y aunque sí es cierto que podríamos desarrollar del verso 1 al verso 7, pero quiero en esta oportunidad que desarrollemos del verso 8 al 14 lo que Pedro está diciendo. Cuando nosotros estudiamos las dos epístolas, la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro, la primera epístola, el concepto, o sea, el mensaje central de la primera epístola tiene que ver con la esperanza que tenemos en el Señor.
con la esperanza que tenemos en el Señor. Pero la segunda epístola, lo que Pedro está enfatizando y enseñando a la iglesia es el propósito de tener un amplio conocimiento de Dios, su presencia, y cómo nosotros estamos alineados correctamente, o deberíamos de estar alineados correctamente con su voluntad. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar el verso 8 al 14, vamos a considerar que en estos versos que hemos leído hay tres metas que debemos de alcanzar como creyentes en esa manera de batallar para poder mantener una fe activa en Dios y su palabra. Primero, lo que nos habla en estos versos y nos expone es la relación que hay en los pasos del crecimiento espiritual que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que desarrollar. Un andar cristiano, pero un andar dando frutos como creyente. No solamente es caminar los caminos del Señor, sino también dar frutos. Diga conmigo, frutos en abundancia. Entonces, una de las cosas que nos llamaría la atención aquí, y lo vemos en forma muy clara en el verso número 9, es que Pablo habla de dos características de vista. Nos habla de aquellos, claramente dice el verso número 9, aquellos que tienen la vista corta. Aquellos que tienen la vista corta se llama miopía. Pero luego habla de un segundo concepto de problema de la vista, aquellos que son ciegos. O sea, hay dos posibilidades cuando realmente descuidamos y no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces dice la Biblia, al apóstol Pedro, que estas cosas están en y abundan y no os dejarán, dice, no os van a dejar estar ocioso, o sea, en un estado de pereza, de apatía, de indiferencia o sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso continúa diciendo, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no tiene fruto, el que no le interesa dar fruto en los caminos del Señor y desarrollar su vida para bendecir a otros por el testimonio de los frutos que va a producir mediante el poder de la unción del Espíritu Santo, o aquella persona que está en un estado de apatía y de ociosidad espiritual o de indiferencia espiritual, aquellos que no están, pero sigue diciendo estas cosas, si ustedes están, termina el verso 8, cosa, o sea, tiene el problema de una vista corta, o habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, vamos a definir ese concepto, una vista corta o también problema de una ceguera. Estamos hablando el aspecto espiritual. Por ejemplo, cuando la Biblia habla, y Pedro enfatiza esto, definir la miopía espiritual e identificar cuál es la causa que produce una miopía espiritual. El mismo concepto que sucede en nuestra parte física, en nuestro cuerpo físico, en nuestros ojos físicamente. Algunos tienen problemas para ver de lejos, otros tienen problemas para ver de cerca. Hay otros que tienen problemas para ver de cerca y también problemas para ver de lejos. Tienen ambos problemas. Hay otras personas que ven la letra más pequeña, pero no tienen la facultad de ver hacia lo lejos. Es decir, cada situación es una situación muy particular. Pero lo que estamos hablando aquí, no estamos hablando del aspecto físico, pero con una capacidad de entender el ejemplo que físicamente nos afecta a nosotros. Muchas veces cuando no tenemos una clara vista, podemos algunas veces no ver con claridad los letreros que están en la carretera, a menos que tengamos unos lentes o que tengamos la manera de corregir esa deficiencia en nuestros ojos. Entonces, cuando nosotros tenemos, o Pedro está hablando de la dificultad que la iglesia entra en un estado de miopía, y en algunos casos no es solamente un problema de miopía espiritual, sino de ceguera espiritual. Entonces tenemos que encontrar y escoger maneras para nosotros poder entender que no es el propósito de Dios que tú y yo estemos en miopía espiritual, ni menos en ceguera espiritual.
sino que nuestros ojos sean abiertos para ver, contemplar la majestad de nuestro Dios Todopoderoso. Algunas veces somos privados de muchas cosas que ven otras personas porque no tenemos la capacidad de ver lo que otros ven, y muchas circunstancias que produce eso es lo que vamos a desarrollar en los minutos que nos faltan. Entonces necesitamos encontrar y escoger que hay maneras, en primer lugar, diligencia que tenemos que ser responsables en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña de una forma muy clara, de acuerdo a esta situación, que la vida cristiana incluye constantemente una actitud de estar vigilando, velando o en estado de vigilancia continua. Cuando la Biblia nos habla de velar, para ver, que tiene que ver con ver, significa que nuestra vista tiene que ser 20/20. Algunos inclusive están diciendo que cuando vamos a comenzar el nuevo año es 2020. En la mayoría de la gente lo está definiendo como el año 2020 y dice que es el año donde puede ser que se tenga una visión más amplia acerca del reino de Dios y la presencia de Dios, porque 2020 es una visión perfecta. No estoy diciendo que están equivocados o que están errados, no estoy diciendo eso, pero tiene mucho que ver eso cuando dice 2020. Pero de toda manera estamos hablando que la Biblia nos enseña que la vida cristiana incluye una constante manera de ver y de conocer lo que es el mundo espiritual y estar en vigilancia continua, porque estamos en una batalla contra tres poderosos enemigos que de alguna manera intentan menoscabar, detener nuestra ardiente fe. Y en lugar de pelear y batallar, la mayoría de muchas personas en nuestros días actuales, su fe está en una condición deplorable y en una condición realmente alarmante. Ahora, tenemos que observar y tenemos que ver. Cuando nosotros vemos el mundo espiritual, así como vemos el mundo natural, cuando tenemos una capacidad de visión o de vista funcionando correctamente, pero cuando tenemos una visión espiritual opaca o corta o quizás ninguna, entonces eso es un problema para nuestro avance y desarrollo en nuestra vida espiritual, porque a veces no nos damos cuenta que diariamente nosotros estamos confrontando tres niveles de batallas espirituales, lo que no reconocer. La primera que tenemos diariamente, del momento salimos de casa y regresamos a casa, es una batalla contra el sistema del mundo. Este sistema del mundo cada vez está más alineado a lo que es la fuerza de las tinieblas, de la oscuridad, y nosotros sabemos cómo es la condición de nuestra sociedad actual: la degradación, la perversión, la inmoralidad, la forma tan rebelde que se propaga en el mundo. De repente hoy nos encontramos que en estas últimas semanas, problemas en Chile, problemas en Bolivia, problemas en España, problemas en Medio Oriente. Pareciera que todo es una combinación que se pone todo, porque el mundo es un sistema que está en efervescencia y el poder de las tinieblas, la confianza de la gente, y también afectando la vida espiritual de millones de cristianos en el mundo entero. Necesitamos entender de una forma especial entonces que la primera batalla que libramos a diario es con nos rodea, el sistema del mundo. Por eso dijo que en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El mundo pasa y sus deseos y sus ambiciones, su orgullo y su fama también pasa, pero el que hace la voluntad del Padre, Jesús nos enseñó, es aquel que va a permanecer para siempre. O sea, lo que el Señor nos da a entender, a igual como Pedro acaba de afirmar en este verso que hemos leído, nos está diciendo que la batalla que libramos a diario es contra el sistema del mundo. No nos podemos adaptar al sistema del mundo, porque el sistema del mundo marcha contrario a los propósitos y a los lineamientos de Dios y su voluntad perfecta. Se oponen mutuamente entre sí.
no pueda haber una concordancia entre el mundo de tinieblas y el reino de Dios de justicia y luz. Son dos oposiciones contrarias, se oponen mutuamente. No hay una mezcla, no podemos mezclar un mundo y tratar de aspirar en nuestra vida de crecimiento espiritual. Entonces ya conmigo, lo primero que tengo que entender es cómo me confronto a diario con el sistema del mundo que nos rodea desde que salimos de casa hasta que regresamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, porque en el sistema del mundo trabaja de una manera continua el engaño, la mentira, la apariencia, la falta de integridad, la falta de verdad. Entonces tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para que ninguna sustancia, ninguna condición, ninguna estrategia del sistema del mundo, cuando yo hablo de sistema tiene que ver con el mundo de tinieblas y su sagacidad de engaño progresiva, no nos vaya a afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Es decir, tenemos que tener tanto cuidado en esa batalla que libramos y nuestros ojos abiertos, sin tener jamás el efecto de la miopía y ni menos la ceguera espiritual, porque algunas veces hasta lo que vivimos a diario nos afecta en la forma que vestimos, nos afecta en la forma que comemos, nos afecta en la forma que bebemos, nos afecta en la forma que escuchamos y que vemos las noticias. Hay una efervescencia, el mundo está cambiando cada vez bajo un estado de opresión y de peligros. Por eso que Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo diciendo que debemos de cuidarnos, porque los últimos tiempos finales que tú y yo vivimos hoy, la Biblia determina que serían tiempos sumamente peligrosos. Entonces aún mismo Jesús en Mateo capítulo 24 establece diciendo que por haberse multiplicado el nivel de maldad en el sistema del mundo, el amor de muchos se enfriará. Y no tiene que ver con lo que es el mundo en sí, sino con la iglesia, que algunas veces de una forma muy seductora por el diablo logra comenzar a ver y apetecer lo que en el mundo hay. Le pasa así algo muy parecido a lo que sucedió a Israel cuando salió de Egipto después de 430 años de esclavitud. Ellos de una manera muy particular, caminando por el desierto, de vez en cuando en los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses y los primeros años, recordaban constantemente el por qué no regresar y volver a Egipto, donde por lo menos había cebollas y donde todavía había ajos, y recordaban la comida, pero no recordaban la opresión, el látigo y la esclavitud que ellos vivieron. ¿Cuántas veces a muchos cristianos le está sucediendo lo mismo? Apetece en el mundo igual como Israel apeteció el volver a Egipto más de una vez. Y eso muchos de ellos les privó entrar en la tierra prometida, porque anhelaban más de lo que habían dejado que lo que Dios tenía por delante. Y esto es la razón de la cual nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos. ¿Para qué? Para que podamos ver con grande promesa de Dios que nuestro futuro es un futuro de eternidad, y que no es importante lo que hemos pasado, sino lo que viene como promesa de Dios para manifestarse en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Decimos amén, un aleluya, un gloria a Dios, o decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero el futuro nuestro es un futuro esperanzador, no de derrota, no de fracaso, no de opresión. Es un futuro de eternidad, de vida con Dios, de victoria. Y aunque las cosas en el sistema del mundo se van poniendo de mal en peor, nuestro estado de promesa, con una vista clara, 2020 veremos la promesa de Dios manifestada. La otra condición que batallamos a diario y que tenemos que tener
unos ojos bien abiertos espiritualmente, es que el gran peligro y el gran enemigo, segundo, es la propia naturaleza pecaminosa, que es aquello que es el deseo de lo que realmente batalla y está en la naturaleza caída, que es la carne. Por eso necesitamos tener ojos espirituales y tener no una miopía ni ceguera, sino tener una vista clara para discernir todo lo que proviene de Dios. Aleluya. Creo firmemente que el propósito de Dios es que nuestra naturaleza caída y pecaminosa no reine en nuestra vida, sino que seamos victoriosos para entender que el que está en nosotros es más poderoso que el que está allá en el mundo y nos da la victoria para vivir victoriosamente. Entonces la naturaleza pecaminosa, la gente tiene que batallar, no de vez en cuando. La batalla de nuestra naturaleza para mantener la naturaleza nueva que tenemos en Cristo, siempre tenemos que tener una batalla que libramos a diario. Y donde quiera el enemigo presenta ciertos escenas para que de alguna manera la gente se aparte y pueda errar el verdadero blanco y propósito de su vida espiritual. Necesitamos una vista clara para que jamás el enemigo, ¿a quién puede engañar el enemigo? A los que tienen miopía espiritual, que no ven las cosas de Dios, que no entienden el mundo espiritual, cómo opera, que no saben cómo opera el pecado y la malicia de Satanás, y que no disciernen en el espíritu lo que es o no es de Dios. Y lo tercero, por consecuencia, detrás del mundo, detrás de la naturaleza caída, carnal y pecaminosa, evidentemente es el que mueve todo eso, es el diablo, que se llama adversario, Satanás, enemigo. Lo hemos predicado muchas veces acerca de eso. Entonces, los tres enemigos fuertes que batallamos diariamente para vencer, y tenemos que tener una visión definida en Dios, es para vencer el mundo, vencer la carne y vencer el diablo. ¿Decimos amén a esto? Ahora, ¿cuál es una de las formas predilectas de la estrategia del diablo en la vida del creyente? Lo primero que Satanás intentará hacer, y esto lo vemos a diario siendo cada vez mayor de marcado, es traer en la estrategia número uno de Satanás, es traer un adormecimiento a los creyentes, a los cristianos, para que todo lo tomemos en forma tranquila y complaciente, sin que nos preocupemos por nuestra vida y nuestra relación con Dios. Esto es lo que nos dice. Por eso cuando leemos el verso 8 hasta el verso 14 que Pedro escribe en esta segunda carta, podemos ver que Pedro está profundamente preocupado. Y dice: los que le estoy enseñando, lo que le estoy hablando a ustedes, no es porque no lo he hablado ni lo he predicado, simplemente les estoy recordando lo que hace tiempo ya le he estado enseñando, para que no se olviden correctamente del propósito y de lo que es la vida cristiana. Pareciera que algunas veces la habilidad de Satanás es hacernos olvidar principios que son principios básicos en la vida cristiana. Por eso que en el verso 8 al 14 se nos desafía algo muy importante. En medio de esa forma de contender ardientemente, no, la palabra ardientemente tiene que ser con pasión, con fuego, en un estado realmente de vida, de pasión por Dios. Algo que está ardiendo es algo que realmente es denotado, no tiene que ver con una forma de pasividad o de una forma, diríamos, de congelamiento. Y la Biblia dice que debemos de contender no pasivamente, no en una forma prácticamente estancada, sino arder en la presencia de nuestro Dios a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Tenemos que estar ardiendo. Y cuando una persona está ardiendo, siempre está expresando, aleluya, alabanza al Dios que le perdonó y le salvó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces usted no puede quedar callado o callada. Cuando usted está escuchando la palabra y la palabra le ministra, usted tiene que adorar y glorificar al Señor con todo su corazón, porque nuestra fe es una ardiente fe, no es una fe pasiva, no es una fe que nos congela, sino una fe que nos mantiene despierto en saber y entender cuánto valor tenemos ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso.
Entonces se nos va a desafiar, una de las cosas, del 8 al 14, se nos desafía una palabra que vamos a aprender hoy, es a ser diligentes. Diga conmigo, diligentes. Diga que está a su lado. El llamado de Dios es en este tiempo a ser diligente. ¿Qué significa la palabra que seamos diligentes? Esto nos indica lo que nos sucederá si no ejercitamos la diligencia personal, si no entendemos realmente la importancia de todo esto que menciona el apóstol Pedro, entonces carecemos de diligencia. Yo quiero que nosotros veamos esto, vuelvo a repetir. Diga conmigo, la primera epístola del apóstol Pedro tiene que ver con la esperanza como la respuesta a los sufrimientos, a las pruebas, a la dificultad que todo fiel creyente iba a pasar en los caminos del Señor por ser fiel y por ser diligente. ¿Estamos de acuerdo? Pero la segunda carta de Pedro, como he dicho hace un momento, también es importante porque ella nos va a dar el conocimiento de Dios para que podamos resistir en los días malos y para que podamos tener conocimiento de Dios en vista de los peligros existentes en nuestra hora que vivimos actualmente. Confirmando lo que he dicho de Pablo a Timoteo, vendrían tiempos peligrosos. Iglesia, vivimos tiempo de mucho peligro, pero necesitamos tener un amplio conocimiento de Dios para poder ser librado y entender cómo prepararnos ante los peligros que está rodeando el mundo, para no ser desconocedores hacia dónde se camina el mundo y dónde tú y yo nos estamos encaminando. Son dos condiciones totalmente opuestas. El uno es camino de tinieblas y de muerte, el otro es camino de luz, de esperanza y de vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros al leer del 8 al 14, esto nos habla del conocimiento que debemos de tener acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano todo aquel que sabe todo lo que Jesucristo es para su vida. O sea, si usted sabe todo lo que es Jesucristo para su vida, no necesita escuchar este mensaje en esta noche. ¿Sí o no? Pero como usted y yo necesitamos aprender todos los días acerca de lo que necesitamos, su mayor conocimiento cada día. O sea, para tener conocimiento es necesario saber lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay multitud de gente que tiene demasiada información metida en la mente, información de cualquier tema que usted pueda dialogar y hablar con ellos, pero poca información y poco conocimiento acerca de lo que la palabra de Dios dice para mantenernos fortalecidos en los tiempos de peligro. Necesitamos, iglesia, es un desafío alarmante. La gente fiel a Dios, la gente que se mantiene en un fundamento inamovible, en fortaleza contra el mundo, la naturaleza caída, pecaminosa y el mismo diablo, son la gente que tienen un amplio conocimiento de la palabra y anhelan cada vez más y más conocer más la palabra, porque a un mayor conocimiento de Dios en su palabra, eso nos va a dar a nosotros una estabilidad de firmeza, no importando por el tiempo o por el momento que podamos atravesar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que nuestra prosperidad espiritual no depende de lo que el mundo dice. Nuestros recursos no dependen de lo que el mundo dice. Nuestra victoria no depende de lo que el sistema del mundo dice. Nuestra verdadera victoria, riqueza espiritual, respuesta, depende de lo que Dios dice en su palabra. Para mí es importante conocer lo que Dios me dice en los momentos que estoy enfrentando. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, lo puede marcar en su Biblia, en su casa. Puede leer, por ejemplo, en Primera de Pedro, del capítulo 1 del verso 1 al 15, y va a encontrar una riqueza extraordinariamente espiritual. Entonces, aunque es también necesario estar informado
acerca de la enseñanza y de los hechos que estamos enfrentando, necesitamos entender que el trabajo más sutil, la estrategia más sutil del diablo es propagar cada vez más la apostasía. O sea, es necesario saber que el que tiene el crecimiento y la bendición espiritual, el crecimiento y la bendición espiritual, su origen está en Dios y en su palabra. ¿Estamos creyendo en eso? El origen de nuestro crecimiento, el origen de nuestra victoria, el origen del conocimiento que tengamos en Dios depende de la palabra del Espíritu Santo de Cristo. Y hay muchos textos que podríamos mencionar. O sea, en vivir la vida diaria de acuerdo no a lo que el mundo determina cómo yo tengo que vivir, sino tengo que vivir la vida diaria de acuerdo a lo que Dios me dice cómo la tengo que vivir. Si yo vivo la vida de acuerdo al mundo, alineado con el mundo, estoy conectado o estoy teniendo una miopía espiritual. Pero si vivo una vida diaria de acuerdo al conocimiento que tenga de esta palabra, estamos seguros. ¿Sí o no? O sea, es posible que un creyente preste demasiada atención a los enemigos espirituales, y mientras está prestando demasiada atención a lo que el enemigo hace aquí, a lo que el enemigo hace allá, a lo que el enemigo hace allá, y va teniendo una miopía para no ver la grandeza del Señor a quien sirve y a quien ama, entonces el carecer de esa convicción y prestar más atención en lo que los enemigos espirituales, demonios, espíritus malignos, gente que realmente son rebeldes a Dios y su palabra, entonces eso va a producir un estado de debilidad y va a producir una falta de nutrición espiritual apropiada en la palabra de Dios, porque tú estás demasiado atendiendo lo que hace el enemigo y no estás dispuesto a poder ver lo que Dios está poniendo delante tuyo. Tienes que prestar atención. Hay personas que de que se levantan hasta que se acuestan siempre están diciendo todo lo que el enemigo está haciendo con ellos. Cambiemos nuestra forma, lenguaje, pensamiento, expresiones, cambiémoslos por completo y comencemos a ver lo que Dios nos está mostrando. Yo me gozo más cuando veo gente que dice: Dios me mostró, Dios me habló, Dios me reveló, Dios trató conmigo, Dios cambió esta situación, y trae gloria a Dios, en lugar de escuchar a una persona horas y horas escuchándole para oír lo que el enemigo está haciendo con él o con ella. Eso es lamentable. Eso es lamentable porque eso te hace notar que el mantener tus ojos en lo que el enemigo está haciendo, hay una carencia de visión, pero hay una falta de nutrición en la palabra. Por eso que el antídoto más extraordinario a esa tendencia, Pedro nos anima diciendo: sean diligentes. Pedro dice: sean diligentes. La palabra usa la palabra sobrio. En otra expresión, constante, perseverante. Podremos hablar de muchas de esas palabras, pero la palabra que nos estamos relacionando hoy es a la palabra ser diligente. O sea, la fe, ¿cómo crece la fe? La fe crece por medio de lo que tú conoces de la palabra. A un mayor conocimiento de esta palabra, el nivel de fe va desarrollándote en tu vida, ¿sí o no? La fe crece por medio del conocimiento que tú tengas de Cristo. Cuanto más conocimiento tengas del Señor y de su palabra, la fe va a seguir aumentando. Además de eso, viene el fruto, porque el fruto es parte del resultado de ese nivel de conocimiento que tienes en el Señor. Y entonces el ser diligentes en nuestro crecimiento, en la parte que nos toca a nosotros, ¿cómo somos diligentes? Mencióname algunas formas en que pueda observar a una persona, hermano o hermana en la iglesia, y dice: realmente este hermano, esta hermana en la fe es diligente. ¿Cómo usted ve que una persona es diligente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo puede describir que una persona es diligente?
Podría ser eso, pero hay otras formas. Estoy hablando de la aplicación espiritual. ¿Cómo denotar cuando una persona es diligente? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las demarcaciones? Los parámetros para definir que esa persona sí es diligente en Dios. Estamos hablando de eso, de ser diligente y no ser llevado por la corriente del peligro, del mundo, de la carne y del diablo. ¿la búsqueda qué? La búsqueda con Dios. Es una forma de demostrar al mundo espiritual que hay diligencia en nosotros. Diligente es, ¿qué más? La búsqueda, dijo un hermano por ahí. ¿Qué otra cosa más podríamos decir? Conocer la palabra, otra manera de ser diligente. ¿Qué otra cosa más? De vivir lo que lee y de vivir lo que Dios le está enseñando. Otra forma de ser diligente, claro que sí. Es decir, no solamente como algunos, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso no es la vida cristiana. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es que lo que leemos, lo que Dios nos enseña, lo que nos conocemos, lo que leemos la palabra, lo que escuchamos en los mensajes a través de diferentes predicadores, ministerios, es decir, eso nos va equipando y nos va dando, aleluya, la capacidad para ser diligentes. Si no somos diligentes, nos dañamos a nosotros mismos e impedimos que el propósito de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros sea detenido. No porque Dios lo quiera hacer, sino porque nosotros no somos esa persona que realmente el Señor está diciendo que tenemos que ser diligentes. Pero si somos obedientes, es otra manera de ser diligente. Una persona desobediente no puede ser nunca una persona diligente, pero una persona obediente, claro que es diligente. Una persona que obedece, una persona que hace el esfuerzo que le corresponde, una persona que anhela madurar y crecer, que no se detiene por seguir aprendiendo más de Dios, son las personas que tienen diligencia. Diga conmigo: Señor, derrama sobre mí una unción para ser diligente. O sea, la necesidad de una defensa eficaz contra el engaño, la apostasía, el error, es también una manera de ser diligente. La primera línea de defensa contra las enseñanzas que no están alineadas correctamente con la palabra del Señor y estableciendo convicciones firmes en nuestro corazón es una manera diligente. O sea, la primera línea de defensa que tiene que haber en nuestra vida es que podamos, aleluya, repeler toda enseñanza que no esté acorde con la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la segunda línea de defensa contra justamente las enseñanzas es que a la vez que somos diligentes tenemos que tener pronto ánimo. Diga conmigo: ayúdame, Señor, a ser una persona de ánimo. La diligencia va conectada con el ánimo. O sea, cuando realmente usted está animado es cuando usted es diligente. Es decir, recordarnos unos a otros la necesidad mutua que tenemos de crecer y de madurar espiritualmente. Tú tienes que crecer así como lo has hecho físicamente. Lo que pasa es que el crecimiento físico en un momento se detiene, porque tú creces una estatura y por más que trates de luchar por agregar un codo más a su estatura, no lo puedes hacer, ¿verdad que no? Por más que quieras crecer, cuando ya alcanzas el grado perfecto de tu estatura asignado para tu cuerpo, pues ya no puedes crecer más. Pero sin embargo, en el Señor sí crecemos todos los días. Porque la comparación no es mi hermano, sino es Jesús. Hasta que todos crezcamos a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y creo que nos falta mucho alcanzar ese nivel de estatura de Cristo. Por eso que necesitamos crecer y necesitamos madurar y necesitamos recordarnos los unos a los otros la necesidad mutua de crecer y madurar espiritualmente, porque eso es diligencia. Si el creyente no avanza, hay dos cosas. Si el creyente no avanza, entonces retrocede. Es decir, no hay un estado, diríamos, neutral, un estado pasivo. Si no está avanzando es porque está retrocediendo.
El problema es que cuando retrocedemos en nuestra vida espiritual no hay una cámara que nos indique qué es lo que está detrás. Pero el diablo está esperándote para deprimirte, para angustiarte, para entristecerte, para debilitarte, para confundirte, para engañarte, para colocar pensamientos incorrectos en tu mente. Pero esta es la diligencia. La diligencia nos manda que debemos de avanzar. La no diligencia nos dice que tenemos que retroceder. Entonces nosotros tenemos que decidir: o avanzamos hacia Dios o retrocedemos de Él. Nunca nos podemos estancar. O vamos hacia adelante o estamos yendo hacia atrás. En la vida espiritual así funciona esto. Yo pensaba que usted iba a decir amén, o por lo menos decir: ay, ¿cómo me está doliendo eso? Si no estoy avanzando, wow, entonces estoy retrocediendo. Pero el Señor nos está diciendo que debemos de avanzar. Pero si pensamos que solo debemos marcar el paso, entonces seremos blanco fácil de los dardos del enemigo, porque necesitamos que a la medida que avanzamos, avancemos según Dios y no según nosotros. Esa es la advertencia de Pedro que está dando. Y ya prácticamente no he comenzado el mensaje y faltan pocos minutos. No se desespere, que recién estamos dando la introducción. Pero la advertencia de Pedro, diga conmigo, es que seamos diligentes. El llamado del Espíritu Santo a la iglesia en estos tiempos oscuros, peligrosos, de tiniebla, manda que la iglesia tiene que ser diligente. Y entonces el apóstol Pedro, en esos textos que hemos mencionado, marca 5 claras diligencias que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual. La primera diligencia es aplicando la diligencia a nuestra vida. O sea, las palabras que él menciona, mire por ejemplo, la palabra, el verso número 7 dice: que agreguemos a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es una combinación de lo que está en el hecho de la diligencia. O sea, tenemos que ser diligentes con nosotros mismos. Diga, con nosotros mismos. Tenemos que aplicar la diligencia, no los demás. Porque algunas veces somos muy rápidos en señalar, no porque aquella persona no es diligente, no es responsable, pero dejemos de señalar a otra persona y miremos nosotros mismos. Porque lo primero, el primer principio, aleluya, de una marca clara de diligencia, es que nosotros nos examinamos a nosotros mismos y vemos nuestras virtudes mencionadas por el apóstol Pedro en este mismo capítulo, en versos 5 y 7, y la frase se repite 3 veces y está enfocada en áreas distintas. Por ejemplo, si estas cosas están en vosotros, número 1, la diligencia se aplica a nosotros. Porque es muy fácil decir esta palabra: ya sé para qué me ha asignado esta palabra. Pero qué diferente es lo que Pedro está escribiendo cuando Pedro está diciendo: estas cosas están en vosotros, están en mí, están en ti. ¿Qué cosas están en vosotros? La piedad, el afecto fraternal, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el conocimiento, las virtudes son características de una vida diligente. Pero Pedro dice: estas cosas están en vosotros. El verso número 8. Y el verso número 9 lo vuelve a repetir por segunda vez y dice: no tienen estas cosas, porque como no tienen las cosas diligentes que tienen ustedes, entonces por eso tienen miopía y tienen ceguera espiritual. Pero también entonces el apóstol Pedro nos dice: haciendo estas cosas, no cayendo en el engaño del verso 9, sino haciendo estas cosas. Es decir, estamos hablando, primero, estas cosas están en nosotros. Si la hemos perdido y por alguna manera se ha deteriorado el ser diligente en la presencia de Dios, dice que podemos recuperarlo. Porque dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, diga conmigo, haciendo estas cosas, más fuerte, haciendo estas cosas, no podemos caer.
O sea, la palabra diligencia aplicada a nosotros mismos implica que ser un creyente necesitamos entender que nos desarrollamos con virtudes que la palabra nos está diciendo. Muchas veces hay un momento de emoción. La gente es muy fácil emocionarse. Muchas veces la persona se emociona rápidamente, pero hermano, lo que nos está diciendo Dios, que la virtud, la paciencia, el dominio propio, el amor, todo aquello que está demostrado aquí, el afecto fraternal, no es sencillamente un estado emotivo, un estado emocional, sino que es una forma diligente de vivir la vida conforme al propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso que necesitamos no ser superficiales. Necesitamos profundizarnos en Dios. Necesitamos entender que nuestra vida genuinamente espiritual comienza a producirse dentro de nosotros mismos. Que lo que nosotros somos en Dios no es el exterior, es lo que hay dentro. Porque de lo que hay dentro se va a plasmar y se va a reflejar realmente hacia afuera en una viva manifestación de lo que Dios está haciendo por dentro. Pero es imposible reflejar correctamente una relación por fuera si dentro de nosotros hay un estado de negligencia, que es lo contrario a diligencia. Entonces necesitamos, Pedro explica que las características de la vida espiritual son vitales, porque necesitamos entender claramente este propósito y este principio de Dios. De esto podríamos hablar bastante, pero quiero ir al segundo punto. De esto podríamos desarrollar bastante. La segunda manera de ser dirigente es el peligro de descuidar nuestra diligencia. Eso está en el verso número 9 del capítulo 1. El peligro, diga conmigo, el peligro de descuidar mi diligencia. Podemos decir que entonces que el creyente es negligente cuando no hace lo que Dios está ordenando. Claro que sí. Cuando tú y yo no hacemos lo que Dios nos da en el conocimiento que tenemos delante de la presencia de Dios, nos volvemos negligentes con nuestro propio desarrollo espiritual. Con nuestro propio desarrollo espiritual. ¿Sabe que hay muchos que sufren de amnesia espiritual? ¿Sabe lo que es amnesia? Explíqueme, ¿qué es amnesia? ¿Qué es amnesia? Se olvida las cosas, lo que dijo el año pasado, lo que dijo hace unos meses, lo que dijo hace una semana. Señor, me comprometo a servirte. Voy a aumentar el nivel de oración, voy a aumentar el nivel de estudiar la palabra, voy a ser diligente. Entonces cuando pasa un tiempo, una semana, unos días, se olvidó de todo aquello y entonces entra en el peligro de descuidar su diligencia y entra en un estado negligente en lo que se tiene que ver y entender que cuando uno entra en la negligencia, que es en la irresponsabilidad de nuestra vida espiritual, entonces estamos en un estado de amnesia porque nos hemos olvidado todo lo que Dios nos ha comunicado. Por eso que Pedro dice claramente, de una forma especial en los textos que hemos leído, dice: yo les vuelvo a recordar. Y el momento cuando Pedro estaba escribiendo eso, Pedro tenía la certeza, ya el Señor le había revelado que se iba con el Señor. Dice: estoy a punto de irme con Él. Estoy a punto de marchar e irme con Él. Pero antes de irme le sigo recordando lo que le dije al principio. Es tremendo, esa es la responsabilidad, esa es la diligencia de hombres y de mujeres que han sido llamados por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, digamos en esta noche: yo reprendo, ato y echo fuera toda amnesia espiritual que me hace olvidar de mi responsabilidad como creyente, como cristiano. Y voy a entender, aleluya, que Pedro estableció, y Pedro dice: habiendo olvidado lo que Dios dice, os convertís en personas con miopía. Pero Pedro dice: tienen la vista muy corta. El creyente que solo vive pensando solo en el presente está poniendo peligro en su futuro eterno. ¿Me explicó?
El creyente que solamente vive en el presente. Piensa en el presente. Piensa ahora en este momento. Piensa en el momento que está viviendo, en el presente. Pone en peligro aún lo que Dios tiene por delante. Es maravilloso. Los creyentes que entienden muy poco, y eso vamos a comenzar a hablar más seguido. Pero los creyentes que tienen muy poco entendimiento de las verdades proféticas son deficientes en su capacidad de ver la relación entre lo que es la verdad y el error, la diferencia que hay entre la mentira y la verdad de Dios. Cuando la gente carece de verdades proféticas latentes frente a nuestros ojos, la consecuencia de carecer del conocimiento y de ver con claridad las evidencias y realidades proféticas que están a nuestros ojos delante de nosotros, es la consecuencia de entrar en una negligencia espiritual. Pero el Señor nos ayude en esta noche. Digamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda amnesia, todo aquello que hay personas que están escuchando la palabra y el mensaje. Yo les preguntaría a mucha gente: explíqueme por lo menos una parte que le ha impactado el mensaje que predicó la hermana Anabel el domingo o el viernes Esteban. ¿Se acuerdan que predicó Anabel? ¿Se acuerdan que predicó Esteban? Pero no saben de qué predicó. ¿Sabe cómo se llama eso? Amnesia espiritual. Que Satanás la propaga para que usted no recuerde lo que Dios le ministra. Cada palabra que sale de esta plataforma. ¿Tú crees que yo estoy predicando hoy simplemente por predicar, por sencillamente decir lo que tengo que decir? No, no, le estoy diciendo claramente que cuando el Señor nos habla y nos ministra por su palabra, es que Él nos está ministrando en nuestra alma y nuestro espíritu interior. De la misma forma que con gusto y alegría desgusta tu comida física, tu alimento diario, tienes que desgustar tu vida, tu alimento espiritual. Porque al degustar tu alimento espiritual, te vuelves fuerte en Dios. Te vuelves fuerte en Dios. Vas tomando, así como el cuerpo nuestro necesita nutrientes y una alimentación correcta que nos dé los nutrientes necesarios. Así también nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual necesita los nutrientes que solamente pueden ser manifestados por la revelación pura de la palabra del Señor. O sea, muchas personas se hallan sin fuerza para permanecer firme en los días que vivimos en esta hora. Hay mucha gente que se está debilitando. Espiritualmente estoy hablando. Hay muchas personas que no saben cómo confrontar los días que están viniendo y los días que van a seguir viniendo en este mundo en la cual por el momento estamos viviendo, pero sin pertenecer a él ni pertenecer al sistema que nos rodea. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos tener la fuerza de Dios para resistir, aleluya, los días malos que vienen. Entonces, mire que todavía no hemos salido de eso. Entonces, aquel que sufre de miopía espiritual, por no entender el grado de diligencia que tenemos que asumir, se contenta solo con lo inmediato, con lo que necesita en el momento. Bueno, yo necesito esto, así que solamente que Dios me provea esto y ya es suficiente. No, tenemos que ser, aleluya, ardientemente contender por nuestra fe. Por eso que necesitamos. El creyente, aleluya, sin miopía, va a considerar dónde puede llevar esa relación. No solamente en él, sino hablarles a otros del Señor. Hablarles a otros del Señor. A cuidar mejor su vida en diligencia, porque va a bendecir a otros que le rodean. Este es un principio espiritual. Diga conmigo, este es un principio espiritual. Pero que hay más. La tercera manera de expresar nuestra diligencia es la experiencia que tenemos mientras nos mantenemos diligentes en Dios. O sea, lo que quiero decir claramente, que cuando nos mantenemos diligentes, aleluya, estamos firmes. Tenemos un anhelo, tenemos un deseo, tenemos una pasión, tenemos, aleluya, algo que arde en lo profundo de nuestro corazón por hacer más cosas para Dios. Cuando tú pierdes el hecho, el deseo, el anhelo ardiente de servir a Dios de una forma apasionada,
estás cayendo de la diligencia y estás entrando en la negligencia espiritual. Pero pienso claramente que nuestra posición en los designios de Dios no depende de nosotros, sino de la manera como nosotros somos diligentes ante lo que Dios pone delante de nosotros. Ser responsable. Diga conmigo: ayúdame, Señor, a ser diligente. Y sabe, cuando nosotros somos diligentes, entonces es la experiencia. Cuando somos diligentes, vivimos, sentimos, experimentamos y somos capaces de entrar en una verdadera relación con Dios. La cuarta forma de la diligencia es que la gente que es diligente siempre es recompensada por Dios. Dios no recompensa lo mismo a una persona negligente y irresponsable que a una persona diligente y responsable. Por eso que nos dice claramente, de una forma muy especial y claramente, podíamos leer, usted lo puede marcar en su Biblia, no tengo tiempo para leerlo ahora, ya voy terminando. En 1 de Corintios capítulo 3, el verso 13 al 15, usted puede leer. Y hay ahí algo tan extraordinario. Aquí el Señor, en este pasaje que estoy mencionando de 1 de Corintios 3:13, nos habla acerca del tribunal de Cristo. Y hemos predicado algunas veces el tribunal de Cristo. O sea, el tribunal de Cristo no es para condenación. Para condenación y verificación de condenación es el juicio del gran trono blanco, pero no el tribunal. Pero la Biblia nos habla y Pablo enseña acerca del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es cuando estemos en la presencia del Señor. Él nos va a evaluar, no para condenarnos, sino para recompensarnos. Diga conmigo: Él me va a evaluar, no para condenarme, sino para recompensarme. Por eso que en el tribunal de Cristo se va a probar todo aquello que hemos hecho. ¿Sabe que hay personas que van a entrar y tener vida eterna y salvación, pero entrarán y no tendrán mucha recompensa porque fueron fieles, amaron a Dios, pero no se movieron diligentemente en el sentido de hacer lo que Dios quería? Hay diferentes tipos, lo hemos enseñado en esta casa, diferentes tipos de corona. Coronas para los intercesores, coronas para los mártires, coronas para los ganadores de alma, coronas para los que se mantuvieron fieles en cualquier momento de prueba y fueron diligentes. Hay una corona que justamente se va a dar por la gente que son diligentes en la presencia del Señor. Entonces significa que realmente eso que Dios nos está diciendo, el Señor permita que nuestros ojos sean abiertos, que la amnesia espiritual sea quitada y que aprendamos a depender de Dios y no de nosotros, porque los días son peligrosos. Ponte de pie donde estás.